Avanzamos menos de 90 días para las elecciones presidenciales en Venezuela. Un ciclo electoral que en más de 70 países en el mundo tienen elecciones este año, y ya en América Latina pues falta, creo que República Dominicana. Bueno, ya hubo elecciones en varios países de América Latina, y quizás el corolario de las elecciones en este año es la de Estados Unidos en noviembre. Pero en Venezuela, pues este proceso ha tenido unas características muy particulares. Vamos a conversar este tema con Joel Horta, abogado y analista político, que nos ha ayudado en otros momentos también como a desglosar un poco qué es lo que está pasando en nuestro país. Bienvenido, Joel, ¿cómo estás? Muy bien, porque como me dijiste fuera de los micrófonos, me tenía abandonado. Pero pues nada, la agenda está full con todo este tema. Quedan apenas 8 fines de semana para las elecciones. Y unas elecciones muy particulares, con candidatos que no son candidatos, con una polarización que no se esperaba, porque parecía que el centro político venía creciendo de manera importante, pero todos los estudios de opinión señalan que aparentemente un sector de la oposición se desprendió de lo que se denomina ese centro político, y te lo conversaba previo, ¿no? Yo siento que el presidente y candidato Nicolás Maduro parte como todo el que está en el ejercicio del gobierno con aun cuando hay un descontento importante contra el gobierno, parte con una organización política bastante robusta, que es el PSV, en relación a los partidos de oposición, que los vemos igual fragmentados y muy en muchos pedazos pequeños, al igual que ese lote de candidaturas. Todavía hay una gran incógnita con lo que pueda suceder con los 2 dictámenes del TCJ en relación a la tarjeta de la MUT, porque eso es una gran incógnita aún. ¿Qué va a suceder con eso? Hay algunas tesis que establecen que pudiera esperarse que ya sea irreversible el sacar la tarjeta de la MUT del tarjetón electoral, para entonces dejar sin efecto y esa tarjeta, y por supuesto que todos los votos que vayan por ahí serían votos nulos. Eso ha ocurrido ya en otras elecciones, donde hubo cerca de 300, 400 mil votos nulos que definieron una presidencia de la República. Entonces, es una cosa muy, muy particular esta próxima elección. Yo he dicho que en el caso del embajador Edmundo González, no debe dejarse secuestrar por el extremismo, porque lejos de beneficiar. Porque está secuestrado de entrada, sí, pues. Lejos, o sea, él es parte del extremismo, discúlpame, Joel. Sí, o sea, es un personaje que, si bien era muy poco conocido públicamente, era uno de los operadores internacionales de la MUD y del gobierno interino. Claro, entonces allí vamos. ¿Será el embajador González el Diógenes Escalante del siglo XXI, o será el Patricio Elwin? Bueno, es bueno que expliques el ejemplo, porque creo que muchos de los que nos están escuchando no tienen idea de quién es Diógenes Escalante. Bueno, Diógenes Escalante, conocido como el pasajero de Truman, en un libro importante, saldría hace unos 10 o 15 años, donde cuentan que era el embajador del gomecismo durante el gobierno de Medina, fue el que se ocupó junto al presidente Truman de hacer los grandes acuerdos petroleros de esa época, y fue el candidato de consenso entre el medinismo, que era ya la muerte del gomecismo, luego el gobierno de López y el gobierno de Medina, y lo traen como candidato de consenso aceptado por Acción Democrática luego de ese trienio donde bueno, tiene que salir Medina. Y resulta que en el Hotel Ávila el embajador... Pero después del golpe de Estado que dieron los ADECO. Bueno, por supuesto, que llamaron la revolución... la revolución de octubre. La revolución de octubre, que no fue efectivamente así, sino que fue un golpe de Estado contra un militar civilista como lo era el general Medina. Esa es la verdadera historia de ese tiempo. Lo que llevó luego de la perturbación mental
del embajador Escalante a que no pudiera asumir la presidencia, y allí entonces vienen fracturas en la oposición, lo que era la oposición al medinismo, con el gobierno de Marcos Pérez Jiménez al final, luego de la muerte de Carlos Delgado Chalbó. Es bueno hacer un recuento histórico. El gobierno, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. La dictadura de Marco. También a llamar de ponerle su apellido. Marco Evangelista Pérez Jiménez, ¿no? Sí. Que fue una cruenta dictadura. Eso fue así. Y luego debemos recordar todos los eventos que sucedieron a raíz de eso. Y, bueno, el caso de Patricio Aylwin lo conocemos. Tuvo la posibilidad de hacerle entender a o Ricardo Lagos, quien iba con las preferencias en las encuestas, le dijo: a mí Pinochet no me entregará el gobierno, a usted sí, porque yo fui parte del gobierno de Allende, mientras que usted fue parte del golpe de Estado junto con Pinochet, porque la democracia cristiana chilena participó del golpe de Estado a el presidente Allende en su momento. Eso es historia, ahí no hay especulación, esos fueron los hechos históricos. Ahora, Venezuela tiene una situación muy particular. No creo que los candidatos puedan ser de mentira, de papel, de polietileno, de afiche. Los candidatos presidenciales, sobre todo, tienen que ser candidatos de carne y hueso. Pero lo que pasa es que en este caso el señor lo dice abiertamente, el candidato no es él, es la candidata. Claro, y creo que es un gran error, porque el propio Ramón Guillermo Aveledo, que es uno de los autores intelectuales de esa candidatura, es el autor junto con Ramón José Medina y todo un grupo de gente vinculada a la democracia cristiana venezolana, se lo dijo: ni tan cerca del santo que lo queme, ni tan lejos que no lo alumbre. Ahora, yo vi hoy las declaraciones conversando en el Foro de las Américas, y está muy bien. Todos los candidatos deberían buscar un acercamiento con el Departamento de Estado, así como lo ha hecho el gobierno venezolano, porque debe ser así. Pero yo recomiendo que vayan y hablen con el presidente Petro y con el presidente Lula. Y ojalá que las cancillerías, tanto colombiana como brasilera, entiendan el delgado hilo que tienen las relaciones diplomáticas para no afectar todo. Y para que no se convierta en injerencia en los asuntos internos del país. Porque eso no como que yo me ponga a opinar, bueno, en mi caso no, yo no soy nadie para, yo puedo tener mis opiniones sobre los gobiernos. No, y siendo periodista debe expresarlas. Pero no tienen, mis opiniones no tienen el peso que tiene el hecho de que un canciller, como el canciller colombiano, por ejemplo, que yo coincido con la expresión de Diosdado Cabello ayer, que decía, bueno, había una abierta y grosera injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Y eso hay que manejarlo con mucha delicadeza, porque particularmente presumo la buena fe tanto del presidente Petro como del presidente Lula para que se desarrolle en paz el proceso de elecciones y el proceso a partir del 29, porque considero que más importante que el propio 28 de julio es el 29. ¿Qué va a suceder si gana y es reelecto el presidente y candidato Nicolás Maduro Moros, o gana un candidato de la oposición? ¿Qué va a ocurrir en ese semestre hasta que pueda asumir el candidato opositor? ¿O qué va a hacer el presidente Maduro de ser reelecto en esos 6 meses? Es verdad que pudiera complementarse un gobierno de mayor amplitud. Es cierto que pudiera hablarse de un gobierno de consensos. El gobierno está dispuesto a ello. Tú eres amigo de esa opción que varios analistas, varios políticos han propuesto, de un pacto de convivencia. Víctor Álvarez, economista y analista, también ha estado como promoviendo mucho esa opción, ¿no? Fíjate, Esther, que nosotros tuvimos la fortuna de romper el celofán con lo que yo denominé el Pacto del Trapiche. Así se llama el lugar donde yo vivo, y en mi casa han estado todos los candidatos excepto el embajador Edmundo González, a quien no conozco, y al señor Ratti, a quien tampoco conozco. De resto, todos puedo decir que son amigos. Bueno, y el presidente Maduro, que no he tenido la fortuna que vaya a mi casa. Pero sí creo que es muy necesario que hablemos de palabras que fueron satanizadas durante mucho tiempo: pacto, alianza,
consensos, porque al final son las herramientas básicas, fundamentales para que la democracia funcione. El gobierno ha venido adelantando diálogos durante muchísimo tiempo con ambos sectores de la oposición. Y los resultados quizás no han sido lo feliz que pudieron ser, porque volvemos a Barbados, se sale de Barbados, se habla de México, no se concreta. Yo creo que ya Barbados es ya tiempo pasado. Sí, esa barba fue afeitada hace mucho rato. Sí. Entonces, lo que sí creo que es muy importante es que los candidatos de la oposición venezolana, cuando se dice, por ejemplo, Edmundo para todo el mundo, no, Edmundo tiene que conversar con todo el mundo. Y todo el mundo tiene que conversar también con Edmundo. Y evitar que la polarización sea entre los extremos, sino que la polarización sea efectivamente entre toda la oposición. Hay tiempo para eso todavía, porque ya los estudios de opinión te hablan de una polarización. Claro, pero entonces los otros candidatos que suman, dependiendo de las encuestas, unas dicen un 8 o 10%, otras hablan de un 15, 17% del sector opositor no radical, mientras que lo otro pone parejo las dos candidaturas, tanto del presidente Maduro como la del embajador González Urrutia. Ahora, ese secuestro de un sector radical de la oposición no facilita para nada la posibilidad de un encuentro entre el gobierno y el sector opositor. Y es muy, pero muy importante que primero se sienten los sectores de oposición para luego ir a conversar con el presidente Maduro. Eso es necesario para el país. Yo creo que, bueno, tú lo puedes seguir proponiendo, Joel, pero eso hasta ahora no ha sido posible. O sea, yo creo que después del 2015 que lograron un consenso político. ¿Tú crees que no es irresponsable que eso sea así? ¿Cómo es posible que tú los escuchas hablar a la mayoría de los candidatos de la oposición y tienen un discurso común? Ahora, ¿por qué no tener la madurez como para decir, mira, yo no tengo los puntos, no tengo los recursos, no tengo el perfil en este momento, no tengo cómo hacerlo? Eso es mucho más honesto, porque además hay candidatos presidenciales que están apuntando es para ser parlamentarios o para ser alcaldes o para ser gobernadores. Eso es una realidad. ¿Cuántos pueden realmente llegar a ser candidatos presidenciales? Porque esa es otra cosa. Al plan de la patria, ¿cuál es el programa alternativo del sector opositor? Eso es una gran pregunta. Entonces, y sobre todo, brutal. No solamente me preocupa, y creo que es un cuestionamiento que le he hecho a todos, que han ido sacando, digamos, cositas, ¿no? Por ejemplo, Luis Eduardo Martínez habló de una reforma constitucional, de volver a un parlamento bicameral. Así es. Ha hablado de algunos temas. Antonio Ecarri ha hablado del tema salarial, del tema petrolero. Pero, por ejemplo, la señora que es la verdadera candidata, porque el señor dice que él no es el candidato, que la candidata es ella. Creo que es un grave error hacer eso. Ella habló de privatización de PDVSA. Mientras que el resto de los candidatos están en contra de la privatización de PDVSA, como lo estamos la mayoría de los venezolanos, porque entendemos que en una economía, además, monoproductora, como es la nuestra todavía, lamentablemente, tú no puedes entregarle eso a un privado. Quizás te puedas desprender de muchas otras cosas. Bueno, pero a mí no me sorprendería, pues la familia de la que viene esta señora tiene esa tradición. Fidetur administró parte del aluminio de nuestro país durante... No solamente eso, sino que cuando se privatizó Sidor en los años 90 con el Fondo de Inversiones, en el segundo gobierno de Carlos Andrés, Sibenza participó entre el consorcio que adquirió Sidor. Sí, claro, porque... Bueno, o sea, ahí de donde sabemos de dónde sale, pues. Esa es una tradición familiar. Bueno, además que el discurso liberal permite efectivamente o da para todas esas expresiones que, bueno, yo comparto el que se privatice o el que se establezcan alianzas estratégicas en otro tipo de negocios, pero en el negocio petrolero, en el negocio gasífero, en el negocio minero, son
sectores muy estratégicos para la República. Pero se están haciendo, porque fíjate, acaba de anunciarse, no solamente está aquí trabajando Chevron, No, y se le acaban de dar licencia Eni, a la... Maurel & Prom, que le acaban de dar una licencia hasta mayo del 2026. Esther, además, la India Reliance está solicitando ante los FAG una licencia particular para importar petróleo venezolano. Y eso está muy bien, pero si lo hicieron, y yo siempre que tengo la oportunidad lo digo, ahí está la economía china, pero ¿qué hicieron los chinos? Diversificar su economía y abrir el tema económico y divorciarlo del tema político. Y yo siempre le he insistido al presidente Maduro, usted puede ser un Deng Xiaoping aquí en Venezuela y en América Latina y demostrar que la izquierda puede deshacerse o desatarse de esos dogmas que han impedido el desarrollo económico en muchas oportunidades en los procesos revolucionarios, porque definitivamente la economía tiene unas normas y metaboliza, como dicen algunos autores venezolanos y extranjeros, los procesos económicos. Entonces, es muy importante que sí insistamos nosotros, Esther, y a quienes nos escuchan y nos ven, el que se ponga de acuerdo la oposición y puedan sentarse en Miraflores. Aquí no hay que ir a ningún otro país, aquí no hay que salir para ninguna parte, puede ser en la Quinta Nauco, puede ser donde quieran, puede ser en el comando de campaña de un candidato que defina y volver a un pacto, a un acuerdo de gobernabilidad, de gobernanza para el país en los próximos años. Y eso que tú planteabas de los candidatos, todos han hecho ofertas y planteamientos interesantes. Cuando tú los escuchas, el tema, veía yo con mucha preocupación, el tema del padrón electoral. Ayer el presidente del Centro Universitario de la Central decía que pueden aportar 1.500 testigos de mesa, imagínate, y se necesitan 90.000. ¿Dónde está ese padrón electoral común del que habló, por ejemplo, Luis Eduardo Martínez y que prácticamente lo acogieron todos los candidatos? Bueno, siéntense sin mezquindad a decir aquí están los testigos, porque después de ojos sacados no vale Santa Lucía. Después de ojos sacados no vale Santa Lucía, y eso hay que decirlo repetidas veces, porque se van a multiplicar el número de centros electorales con una sola mesa. Todos esos centros electorales están en bases de emisiones, están en control del PSV, eso hay que decirlo con toda franqueza, porque después no vayan a haber sorpresas. Y es verdad que las minorías pueden tener triunfos electorales recurrentes, como ha pasado en Venezuela durante los últimos 2 procesos electorales. Eso no es una mentira. Que no puede ocurrir una tercera vez, por supuesto que puede ocurrir una tercera vez. Habría que ver qué sucede en los próximos meses con la candidatura del embajador González Urrutia, qué pasa con la tarjeta de la MUT. Yo sigo insistiendo en que el gobierno siempre juega estratégicamente bastante mejor que la oposición, y eso es un llamado a la oposición venezolana a que reflexione sobre los errores que han cometido insistentemente. Cuando uno habla de la oposición, entonces dicen que uno está atacando a la oposición. No, uno está haciendo un llamado de atención para que no cometan los mismos errores. Porque dicen, es que el gobierno actúa igual. Bueno, ¿y por qué va a actuar diferente si le ha funcionado como han actuado en las últimas elecciones? Por algo tienen 25 años en el ejercicio del poder. Ahora, habría que advertir que si el presidente Maduro repite como presidente, después de Gómez sería el hombre con más tiempo en el ejercicio del poder. Eso llama la atención. Entonces han seguido ignorando esa realidad. Hay que ver lo que es sortear lo que ha sorteado el gobierno, que no es cualquier cosa. La disminución del 90% de su ingreso. No es ninguna tontería. Bueno, el ingreso del país, porque no es el ingreso del gobierno. Bueno, del país. Entonces, esos son números reales, que cuando tú los lanzas a la opinión pública, las críticas son muchas. Pero yo le pregunto a cualquier padre de familia, ¿qué haría usted si pierde el 90% de su ingreso? ¿Cómo manejaría su hogar? ¿Cómo hace para seguir pagando el colegio, para seguir pagando la salud, para seguir haciendo el mercado? Es decir, no ha sido sencillo sortear esos escollos. Por eso pensar que el gobierno va a entregarse fácilmente es una ilusión, es un absurdo,
porque después que tú has sorteado los tiempos más difíciles y puede haber un momento de mayor apertura en el tema petrolero, en el tema gasífero, con lo que vaya a pasar en Guyana, porque definitivamente Venezuela no va a permitir que se convierta Guyana en un emirato sudamericano y nosotros pasando trabajo y necesidades desde el punto de vista económico y financiero por un manejo equivocado de esa política por parte del gobierno guyanés, equivocado para lo internacional, porque para ellos, por supuesto, les beneficia altamente. Pero son temas, Esther, que se tienen que llevar a la mesa, que el elector tiene que tener en consideración y en cuenta, porque no es mentira que el gobierno logró desarrollar una microeconomía que nadie comprende, que nadie entiende, porque hay una profunda crisis económica, pero entonces hay un abastecimiento absoluto, el más grande de los últimos 20 años. El Fondo Monetario dice que Venezuela va a crecer económicamente más como país, más que el resto de los países latinoamericanos. Es decir, hay una nueva filosofía económica, porque en los sectores populares, que es donde viven además los plomeros, los técnicos de refrigeración, los mecánicos, esa gente, es mentira que es un salario básico y un salario mínimo lo que perciben. Mira, pero eso da para otra entrevista y te vamos a invitar a que analicemos ese tema que económico, que es bien interesante, esa perspectiva que le está dando, porque se nos acabó el tiempo, me estoy robando más bien una no, vale, pero así no, y este abandono no puede continuar. No puede continuar, Sandra Rodríguez, hacemos algo al respecto. Yo me dejo querer, déjate querer. Gracias, Joel, por acompañarnos a analizar este tema, y de verdad que esa perspectiva que me estás hablando es muy interesante revisarla, porque además allí hay muchas cosas a las que la gente espera que dé respuesta los candidatos, incluyendo al propio presidente Nicolás Maduro. Deben hacerlo. Gracias a Joel Horta, abogado, analista político, por acompañarnos. Nos toca hacer una pausa, volvemos con ustedes en minutos.